Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Qué gusto poder compartir el estudio de Números 16 con cada uno de ustedes. Y es que estamos aprendiendo tanto acerca de este peregrinaje en el desierto. El pueblo de Israel ha rehusado entrar a la tierra prometida, pues tuvieron temor, se vieron a ellos mismos antes de ver a Dios y de poder confiar en lo que Dios les había entregado y les estaba proporcionando la oportunidad de entrar y poder tomar esa tierra que fluye leche y miel. Ante su negativa y rebeldía de lo que Dios había dado en sus manos, el Señor había establecido una sentencia que fue producto de lo que ellos mismos hablaron. No iban a entrar en la tierra prometida, iban a vagar 40 años por el desierto, esperando que una nueva generación surgiera e iba a ser esta nueva generación a los hijos de la generación que rehusó entrar a la tierra prometida, iba a ser a los hijos de esta generación los que el Señor les proporcionaría la estrategia para poder tomar esa tierra prometida. Así que estamos ante un pueblo molesto, ante un pueblo cansado, ante un pueblo que ya no tiene esperanza, ante un pueblo que ya no está viendo hacia adelante, ya no puede ver hacia adelante, están volviendo a ver hacia atrás. Es un pueblo totalmente descontento, insatisfecho. ¿Y cuántos sabemos que cuando no estamos contentos con lo que tenemos, tratamos de obtener más de lo que merecemos? Y eso pasó con este pueblo. Los líderes mismos se levantan en contra de Moisés y de Aarón porque están insatisfechos con la posición que tienen, pierden totalmente la perspectiva. Y eso sucede cuando nos vemos a nosotros mismos, cuando permitimos que esos sentimientos de envidia, de codicia, gobiernen nuestros corazones. Es entonces cuando perdemos totalmente la perspectiva y ya nos alejamos cada vez más del propósito de Dios en nuestras vidas. No hay agradecimiento en nuestros corazones y da como resultado una rebelión abierta contra Dios. En pocas palabras, cuidémonos de estar insatisfechos, cuidémonos de estar en continuo descontento por la condición y la situación en la que vivimos. Posicionémonos desde un lugar en donde podamos estar agradecidos del agua con la que nos bañamos cada día, del olor a comida cuando estamos cocinando en nuestras cocinas, que estemos agradecidos de tener cobijo, de tener una casa, de poder usar sábanas limpias cada noche. Y dejemos de ver lo que los demás tienen o lo que los demás adquieren. Estos sentimientos de codicia y de envidia terminarán por quitar todo lo que nosotros tenemos, como sucedió con Coré y con todo aquel séquito que estuvo de parte de él. Coré fue uno de los líderes israelitas. Era un levita que servía como asistente especial en las funciones diarias del tabernáculo. Él era de los descendientes de Coat. Y recordemos que los coatitas estaban encargados de el arca, de la mesa, del candelero, de los altares, de los utensilios del santuario. Sin embargo, él no estaba satisfecho con esto. Él quería más. Él quería tener el mismo derecho que tenía Moisés para ser líder. La manera como expresó este deseo en su corazón fue levantando una rebelión en la que logró reclutar a otros. Coré se ganó el apoyo de líderes, de personas claves. Sus acusaciones eran totalmente infundadas. En todo momento nosotros sabemos que fue Dios quien llamó a Moisés
y que él en ningún momento presentó un abuso de autoridad. Sin embargo, esto fue lo que Coré quiso hacer ver ante los demás líderes, ya que expuso ante Moisés que él no era mejor que otros, que todos los israelitas habían sido escogidos por Dios y que en pocas palabras nadie necesitaba obedecer ni seguir las instrucciones de Moisés. Y pienso que Moisés verdaderamente hubiera estado de acuerdo con Coré. Moisés sabía que él no era mejor que otros y sabía que todos en Israel habían sido escogidos por Dios. Sin embargo, él era un canal de autoridad de parte de Dios y él mismo había recibido autoridad para poder guiar a este pueblo por el desierto y llevarles hacia el lugar que Dios había destinado para ellos. La palabra de Dios nos dice que toda autoridad es puesta por Dios, así que la autoridad de Moisés no venía de él mismo, venía de Dios. Y vez tras vez el Señor les había hecho saber a la congregación, a los líderes, a Aarón, a María, recordemos, les había hecho saber que Moisés era el líder que él había escogido y el que había formado. En un momento Moisés era culpable de atribuirse una autoridad excesiva. De hecho, él mostró que él no era celoso. Cuando otros profetizaron, Moisés estaba contento con ello y dijo: qué bueno, ojalá que todos en Israel profetizaran de parte de Dios. Junto con Coré, otros líderes se levantaron en contra de Moisés y de Aarón. Entre ellos están Datán y Abiram, que eran hijos de Eliab y provenían de la tribu de Rubén. Junto a ellos también 250 varones de los hijos de Israel, que eran líderes, príncipes de la congregación, nos dice su palabra en Números 16:2. Ellos se juntaron contra Moisés y Aarón y dijeron: basta ya de vosotros. Y cuestionan de manera confrontativa la autoridad de Moisés. Y dice: ¿por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Es interesante ver la reacción de Moisés. Verdaderamente es un hombre manso, como el mismo Señor lo expresó. La reacción de Moisés fue postrarse sobre su rostro. Es decir, que cuando Moisés miró esta rebelión entre los líderes, la reacción fue correr hacia Dios, fue postrarse ante Dios en adoración, en sumisión, en búsqueda de respuesta ante esta situación, en lugar de él mismo tomar acción en contra de aquellos que se estaban levantando en contra de él. Muchas veces nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, aun y cuando sea el Señor que nos ha colocado en una posición y nos ha dado alguna responsabilidad, defendemos este lugar bajo nuestros propios pensamientos y quizás peleamos si alguien nos cuestiona por qué estamos haciendo esto o aquello y tratamos y decimos palabras que vienen a herir a los demás porque lo que en realidad deseamos es vengarnos y no permitir que nadie ofenda nuestro corazón porque estamos demasiado perceptivos a nosotros mismos. Pero miremos la reacción de Moisés. Moisés se postra sobre su rostro en lugar de contestar a esta confrontación, en lugar de venir y molestarse con ellos, él busca a Dios. Y habló a Coré y a todo su séquito, diciéndoles lo que él ha recibido del Señor. Mañana Jehová mostrará quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él al que él escogiere. Él lo acercará así. ¿Qué respuesta la de Moisés? Verdaderamente venía de la voluntad del Señor, de lo que él había recibido de Dios, y con certeza y seguridad les dice: ¿saben qué?
no soy yo el que los voy a juzgar, no soy yo el que voy a decir quién es cada quien, sino que sea Dios el que muestre quién es suyo y quién es santo. Y es Él el que va a escoger a aquel que se acerque a Él. La manera como se comprobaría a quién Dios estaba escogiendo era que debían tomar sus incensarios, Coré, todo su séquito, debían poner fuego en estos incensarios, debían poner el incienso y debían estar allí a la puerta del tabernáculo de Jehová. Moisés le habla a Coré de una manera en que puede provocar en el corazón de Coré un arrepentimiento y le hace saber en Números 16:9 cómo Dios lo había cogido a él para ministrar en el servicio del tabernáculo. Y le dice, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a Él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarle? ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Sin embargo, el entendimiento de Coré estaba entenebrecido, asimismo el de Datán y Abiram, hijos de Eliab. Moisés los mandó a llamar, y ellos contestaron de esta manera: ¿qué es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente? ¿Qué palabras las de Datán y Abiram? Ellos están demostrando que nuevamente están poniendo sus ojos en Egipto, en lo que comieron en Egipto, y olvidando realmente lo que vivieron allá, la opresión, la situación de esclavitud. Ya no están viendo nada de los beneficios y las bendiciones que tienen aquí, que la presencia de Dios está en medio de ellos y que ellos son líderes, que son príncipes de la congregación. Ellos están despreciando todo lo que el Señor les ha dado, fijándose en aquello que en un pasado tuvieron, pagando un precio muy alto, el precio de la esclavitud. Datán y Abiram perdieron totalmente la perspectiva. Tengamos cuidado de no perder nosotros la perspectiva del propósito de Dios a través de nuestras vidas. No pongamos atención en aquello con lo que no contamos. Agradezcamos por lo que tenemos cada día y no miremos lo que los demás tienen, pues esto es codicia. Y la codicia se convierte en una rebelión abierta contra Dios, pues la codicia nos llena de insatisfacción. Si Dios bendice a otros, si Dios proporciona a otros algo que nosotros deseemos, alegrémonos, pues Dios conoce las necesidades de cada quien. Él sabe cómo va a repartir los recursos a cada quien. Él es soberano y Él reparte dones y capacidades como Él quiere y a quien Él quiere. Así que no nos interpongamos nosotros en esa voluntad de Dios para otras personas, pues esto nos llenará de envidia, de codicia y terminará carcomiendo nuestras vidas y haciéndonos perder las bendiciones que Dios ha tenido dispuestas para nosotros. Tan solo tomemos como ejemplo las medidas que parecen ser extremas con las que Dios trató este problema de rebelión. Pero ciertamente la rebelión solo puede ser confrontada de esta manera. Las quejas, la murmuración, la rebelión es muy contagiosa. Vemos cómo en Números 16:19 Coré había hecho juntar a toda la congregación a la puerta del tabernáculo, no solo los 250 que estaban con él, sino que toda la congregación. Y en ese momento, el Señor, al ver que toda la congregación se estaba dejando seducir por la influencia de Coré,
el Señor le dijo a Moisés: apártate, Moisés y Aarón, de toda esta congregación, y los voy a consumir en un momento. Así que Moisés, con ese corazón tan especial, que llegó a amar a este pueblo, importaba tanto la reputación de Dios, que Moisés le dijo: no, ¿qué acaso no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airearte con toda la congregación? Moisés está intercediendo por este pueblo tan rebelde, que lo está injuriando a él, que lo está señalando, que lo quiere lejos de su vista. Y Moisés, con ese corazón tan manso, se está levantando para defender a esta congregación. Yo puedo ver qué complacido ha de haberse sentido Dios al ver que Moisés está intercediendo por un pueblo rebelde. ¿Saben por qué? Porque eso fue lo que Jesús hizo. Su Hijo Jesús, el unigénito, se levantó a interceder por cada uno de nosotros, al punto que dio su vida para que nosotros, rebeldes, sin causa, fuéramos salvos, viniésemos a tener comunión con Él. Así que este corazón de Moisés es el corazón de un verdadero líder, que no toma ofensa en su corazón, que no se toma su responsabilidad como algo personal, sino que está tomando su responsabilidad como una oportunidad de servir a Dios y de mostrar la gloria de Dios ante las demás naciones. Una vez más, vemos a este gran líder interponiéndose entre Dios y un pueblo rebelde. Dios escucha a Moisés y les dice: bueno, está bien, apartaos de en derredor de la tienda de Coré, de Datán y de Abiram. Y dice en Números 16:27 que Coré, junto con Datán y Abiram, y las mujeres, los hijos y los pequeñuelos de Datán y Abiram, se pusieron delante de la puerta del tabernáculo. Moisés comenzó a hablar y dijo: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que yo no las hice por mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres muriesen estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, entonces Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Esto salió de la boca de Moisés, pero por supuesto fue impulsado y fue inspirado por Dios a decir esto. Resulta que en cuanto Moisés termina de hablar todas estas cosas, la tierra se abrió debajo de ellos, y efectivamente Coré, Datán y Abiram, la familia de Datán y Abiram, sus hijos, fueron tragados por la tierra. Sus casas y todos los hombres de Coré y todos sus bienes perecieron en medio de la congregación. Hay un detalle especial que quiero que miremos, y es que no nos dice que la familia de Coré estaba con Coré. Más adelante, en Números 26:11, cuando se refiere a este hecho, Números 26 desde el 9, nos dice: los hijos de Eliab, Nemuel, Datán y Abiram, estos Datán y Abiram fueron los del consejo de la congregación, y se rebelaron contra Moisés y Aarón con el grupo de Coré cuando se rebelaron contra Jehová. La tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré. Cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego a 250 varones para servir de escarmiento, mas los hijos de Coré no murieron. Así que podemos pensar que los hijos de Coré no estaban de acuerdo con su padre en esta rebelión. Que ellos pudieron tomar la decisión de no seguir a Coré, y el Señor tuvo misericordia de ellos. Esto nos recuerda que cada uno de nosotros somos responsables por nuestras decisiones. No podemos acomodarnos en las herencias
generacionales o maldiciones generacionales. Tenemos decisiones que tomar nosotros mismos y somos responsables por esas decisiones, aun cuando nuestros antepasados hayan tomado decisiones incorrectas. Nosotros podemos escribir una nueva historia de las generaciones que a partir de nosotros han de venir. Nos dice la palabra que todo Israel que estaba en derredor de ellos huyeron al grito de ellos. Podemos imaginarnos cómo estas personas debieron haber gritado al ver que la tierra se abría bajo sus pies y que no había manera de escapar, que ellos estaban siendo tragados verdaderamente por la tierra. Recordemos que cuando ellos no creyeron que podían tomar la tierra prometida, dijeron que los moradores de esa tierra los iban a tragar. Pues vemos aquí que fue el desierto mismo que se los tragó a ellos por su rebelión continua en sus corazones. Y no solo sucedió esto a ellos, también aquellos 250 hombres que estaban ofreciendo incienso delante del Señor. El Señor mismo estableció un juicio contra ellos por su rebelión y fueron consumidos porque salió fuego de delante de Jehová. Tan solo quedaron los incensarios. Dios ordenó que de estos incensarios se hiciesen planchas o láminas para cubrir allí el altar del holocausto como una señal de advertencia a lo que había sucedido por esta rebelión. Número 16 realmente nos está dejando una clara advertencia sobre el cuestionar y revelarnos de la autoridad que Dios establece en nuestras vidas. Pero también es una clara exhortación a revisarnos, a examinarnos nosotros y ver qué es lo que gobierna nuestros corazones. Que no sea los celos, que no sean las envidias. Sabemos que todo lo que hay en esta tierra es pasajero y temporal. El hecho de sentir envidia y celos es porque estamos aferrados a lo material y porque estamos haciéndonos un ídolo de nosotros mismos. Y por si fuera poco, esta rebelión de Coré, de estos líderes, Números 16 también nos permite ver que ni aún al haber recibido este juicio de parte de Dios, esto hizo que los corazones de la congregación del pueblo viniesen a estar sumidos en adoración a Dios y en obediencia. Resulta que Números 16 nos cuenta que al día siguiente, Números 16:41 nos dice, al día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Están siempre con el dedo amenazador, acusando a Moisés y Aarón de todo lo que ha ocurrido. No están viendo las causas, sino que están atribuyendo las consecuencias a Moisés y a Aarón, siempre buscando culpables. Y es que nosotros como seres humanos siempre estamos tratando de buscar culpables, siempre y cuando no seamos nosotros los involucrados en ese juicio que nosotros mismos emitimos. Siempre estamos tratando de justificarnos acusando a los demás. Pareciera increíble que no se aprendió una lección tan extrema como fue el que la tierra se haya abierto y que fuego de Jehová haya salido y consumido a estos 250 líderes. Ahora tenemos a toda la congregación murmurando contra Moisés y Aarón. Esto provocó que la gloria de Jehová se hiciera presente nuevamente y dice que la nube cubrió el tabernáculo y apareció la gloria de Jehová. Y aquí en este momento Dios mismo habló con Moisés y le dijo, apartaos de en medio de esta congregación, los voy a consumir en un momento. Y ellos, Moisés y Aarón, se postraron sobre sus rostros. Nuevamente, Moisés,
aquel a quien desean destruir, a quien desean apedrear, a quien están responsabilizando de todas las muertes y de todo lo malo que a ellos les sucede, una vez más Moisés se levanta para poder interceder por el pueblo. Y Moisés le dice a Aarón rápidamente: toma un incensario, pon en el fuego del altar, pon en el incienso y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová y la mortandad ha comenzado. Moisés tenía una clara idea de lo que significaba la ira de Jehová y cómo estaba ejecutando esta ira, trayendo mortandad entre la congregación que no había aprendido a confiar en Dios y que al contrario se habían levantado en contra de Él y de sus decisiones. Y nos hace recordar a Jesús. Jesús, aun y cuando el mismo pueblo suyo se había levantado en contra de Él, aun y cuando aquellos que una semana antes habían estado diciendo Hosana al rey, salve, oh rey, aun y cuando aquellos que lo estaban alabando ahora eran los que habían gritado y lo habían acusado y habían dicho que lo crucificaran, aun y cuando ellos eran los que estaban ahí burlándose al pie de la cruz. Aún así, Jesús estuvo dispuesto a interponer su vida misma para salvación. De esta manera lo hizo Moisés. También Aarón. Ellos presentaron este incienso, esta ofrenda para expiación, para que Dios pudiese cubrir este pecado. Y la mortandad cesó. Pero antes fueron 14,700 personas las que murieron a causa de esta rebelión. Así que, mis amados hermanos y hermanas, que número 16 nos sirva para entender que la voluntad de Dios es buena, es perfecta, es agradable, que Dios es soberano y que ni usted, ni yo, ni nadie puede cuestionar la voluntad de Dios ni las autoridades que Él ha establecido en la tierra para guiarnos. Si alguien toma abuso de autoridad, si alguien hace lo incorrecto, el Señor mismo se encargará de ello. El Señor mismo revelará las verdaderas intenciones de los corazones. Él defenderá nuestras causas, así como estaba dispuesto a defender la causa de Moisés y de Aarón. ¿Qué hicieron Aarón y Moisés? Postrar su rostro delante del Señor y orar e interceder. Quitarse ellos mismos del centro de su voluntad y que fuese Dios el centro del centro de su voluntad. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas, esperando que estas lecciones puedan ser de gran provecho y edificación para la vida de cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga, les amo mucho.